Ya. Vamos a compartir el día de hoy la parábola de la oveja perdida. Se me trabó la lengua. De la oveja perdida. Así que vamos a comenzar. Y vamos a ver primero qué es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Vimos la parábola de la higuera estéril. Y nos preguntamos si es que nosotros estamos tomando las oportunidades que el Señor nos da. Aprendimos sobre el arrepentimiento y sobre la misericordia. Entonces vamos a estudiar ahora para que busquen Lucas 15, del 1 al 7. Estoy dando unos segundos para que lo puedan buscar. Recordemos y tengamos en la mente todo el estudio, si es posible, que el tema central de este estudio es el gozo de Dios por el arrepentimiento de un pecador. ¿Ya? Así que vamos a ver un poco qué es lo que estaba sucediendo. Vamos a contextualizar brevemente qué es lo que estaba pasando antes de que ocurriera todo esto del capítulo 15. Y vemos que el Señor Jesús, él iba camino a Jerusalén, ¿ya? Sabemos que Jesucristo en ese entonces, o sea, Jesús en ese entonces había tenido hartos encuentros con los fariseos, y aparte que multitudes lo seguían, o sea, mucha gente lo estaba siguiendo. Así que ese era el contexto de cómo va a comenzar este capítulo. Así que vamos a leer la primera parte, el versículo 1 y 2, que es que Jesús se acerca a los pecadores. Le voy a pedir al Samuel si nos puede leer los versículos. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Gracias, Samuel. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, ¿quiénes eran los publicanos y los pecadores? Veamos quién eran los publicanos. Los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos a las personas del mismo pueblo para dárselos a Roma. Sabemos que ellos sacaban su parte de lo que cobraban, o sea, es decir, ellos podían cobrar 3 o 4 veces lo que le estaba exigiendo Roma, para ponerlo en número. Por ejemplo, Roma les pedía 100, y ellos cobraban 300, 400 o hasta 500, ¿ya? Y ellos le pasaban esos 100 a Roma y ellos se quedaban con todo lo demás. Es por eso que ellos se hacían ricos, pero el problema es que se hacían ricos por medio del dinero del pueblo, y el pueblo era bastante pobre, por lo que sabemos. Ahí están los cobradores de impuestos, que eran los publicanos. ¿Y quiénes eran los pecadores a los que se refiere acá Jesús? Los pecadores a los que se refiere acá era la gente que practicaba el pecado a la luz pública, o sea, todos lo reconocían, como las prostitutas y como los ladrones. Y es importante que recordemos esto, que ambos grupos, tanto los publicanos como los pecadores, eran odiados por los fariseos. Eran odiados, les tenían rabia. Entonces, ¿por qué los publicanos y los pecadores querían oír a Jesús? Porque igual es extraño eso, porque dice que querían oírle, se acercaban porque querían oírle. Aquí está la respuesta. Porque Jesús les estaba hablando respecto al arrepentimiento, de la oportunidad que tienen ellos. Ellos querían escuchar, que tenían esa oportunidad, querían escuchar ese mensaje y que aún todavía tenían esperanza, pese a ser pecadores. Ahí vemos cómo eran más o menos las imágenes de cómo compartían ellos, cómo comían ellos. Y fíjense en esa imagen de abajo que salen platos, unos pocos platos, para tenganlo en mente para lo que viene ahora. Porque dice en el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban. Este murmuraban hablaban despacito, pero con un nivel de voz que permitía que las demás personas que estaban alrededor escucharan. ¿Ya? Y esto algunos comentaristas nos dicen que era porque ellos querían influenciar a esas personas para que hicieran causa común con ellos, ¿ya? Y bueno, hicieran causa común con ellos y que querían como que se enojaran con Jesús. Eso era básicamente. Muy movido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 2? Lo que sigue. Dice, a ellos recibe y con ellos come. O sea, Jesús estaba recibiéndolos y comiendo con los pecadores. Y esto era muy mal visto. Primero, ¿qué significa la palabra recibir acá? ¿O a qué hace la idea? Y esto nos da la idea, la palabra en el original, que acogía y le daba la bienvenida a estas personas, a los pecadores y a los publicanos.
Y también, ¿qué significa comer con ellos en esa época? En la cultura de la época era muy mal visto esto. ¿Por qué? Por lo que también hemos aprendido en los otros devocionales, o sea, en los otros estudios pasados de las parábolas, que cuando uno comía del mismo plato se hacía uno con la persona. Y eso era algo terrible para los fariseos y por eso ellos tenían tanta rabia con ellos, porque sabemos que ellos no se podían acercar a las personas inmundas, a las personas que eran pecadoras. Por lo que dice la ley, ellos no podían ni siquiera acercarse para poder compartirle sobre la ley, sobre la Torá. Entonces imagínense en su mente cómo ellos pensaban, cómo ellos veían ese momento donde el rabino Jesús se acercaba a ellos, o sea, se acercaba a los pecadores para compartir y comer con ellos. Debe haber sido algo terrible para ellos, que les da mucha rabia. Entonces ahora pregúntense ustedes, una pregunta para ustedes, bueno, para mí también, para todos. ¿Alguna vez has sentido tu corazón duro por los pecadores? Igual es súper heavy esto porque hay que ponerse a pensar, si alguna vez nosotros hemos tenido este pensamiento fariseo, ya de quizás no querer acercarnos a las personas, a alguna persona pecadora, aunque nosotros también somos pecadores, pero vamos a aprender en los minutos que siguen que nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿ya? Pero acercarnos a las personas del mundo para poder compartirles la palabra o tratar de ayudarlos de alguna manera. Y muchas veces, como los fariseos, no queremos acercarnos. Y lamentablemente este es un problema que muchos cristianos sufren, que se refugian 100% en la iglesia, o en el círculo de la iglesia, en el círculo cristiano. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer nosotros, pero no compartimos lo que hemos aprendido. Y lamentablemente eso no es lo que nos enseñó Jesús, porque el Señor Jesús vemos que Él compartía con los pecadores, que Él iba a ellos, lo iba a buscar. Entonces pensemos también, ¿cuántas veces hemos tenido nosotros la oportunidad para poder compartir de la palabra con personas que la necesitan? Y en vez de compartir, hemos huido, nos arrancamos, muchas veces quizás sin querer o sin esa intención, pero nos arrancamos, nos escapamos de lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces continuamos con la segunda parte de este estudio, que dice, Jesús busca a los pecadores. Así que le voy a pedir nuevamente al Samuel si nos puede leer los versículos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Gracias a mí. Entonces, aquí ustedes van a ver en la parte de arriba de donde está escrito estos versículos del capítulo, que dice la parábola de la oveja perdida. Pero esta parábola no se debería llamar así, la verdad, deberíamos cambiarle ese nombre. Y esto tampoco no tiene mucha relevancia porque acuérdense que los títulos en la Biblia, los títulos de cada párrafo, por decirlo, no estaban escritos en los escritos originales. Entonces nosotros podemos cambiarlo. Y así que piensen ustedes que esta no es la parábola de la oveja perdida, sino que es la parábola del pastor que busca a la oveja. Porque ese es el énfasis que tenemos que darle nosotros. La importancia aquí es este pastor, este hombre que va a buscar a su oveja. No la oveja, porque la oveja lo único que hizo fue perderse. Así que vamos a ver a quiénes representan los personajes de esta parábola. Primero, el hombre representa al pastor, a Jesús. ¿Ya? O sea, este hombre que era el pastor representa a Jesús. ¿A quiénes representan las 99 ovejas? A los fariseos. Le está hablando a ellos. ¿A quién representa la oveja perdida? A los pecadores, bueno, a los pecadores, a los publicanos, a los ladrones, a todos ellos. Y la más importante aquí, ¿a quién representa la oveja encontrada? Representa al pecador arrepentido, que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces ahora hagamos una pregunta. ¿Cómo se pierde una oveja? ¿Ya? ¿Cómo se puede perder una oveja? Esto igual es súper, es como básico, pero la oveja se pierde al ir avanzando, al ir comiendo. De a poquito, la oveja va comiendo con la cabeza agacha y camina, 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 hasta que llega un punto que levanta la cabeza y mira para todos lados y no encuentra su rebaño. Y ahí la oveja se da cuenta que está perdida. Y ahí la oveja, ¿qué es lo que hace? Tiene tres cosas por hacer. Ay no, pero me saltó una parte. La oveja
Cuando se pierde, se paraliza, ¿cierto? Y ahí lamentablemente nosotros también podemos ponernos en el caso de nosotros, la oveja, pensarla como nosotros, como las personas, que nosotros también nos vamos perdiendo poco a poco cuando comenzamos a pecar. Poniendo el ejemplo de que de repente nos pasa con el tema de pecados como chicos, por decirlo, sabemos que no hay pecados chicos, pero nosotros en nuestra mente decimos, por ejemplo, una mentira piadosa, oh, chuta, voy a decir una mentira piadosa, quizás para no herir a la persona, pero al final es un pecado que va a traer consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia más grave que trae este pecado? Es que cuando nosotros mentimos una vez, por más pequeña que sea esa mentira, después vamos a mentir de nuevo, y después de nuevo, y después de nuevo, y vamos a ir tapando una mentira con otra mentira, y al final nuestra vida se va a convertir simplemente en una mentira, completamente. Y es así mismo, tal cual como esta oveja se pierde, porque va comiendo, va comiendo, va comiendo, avanza, 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 sin darse cuenta y sin importarle, y sin ver el riesgo que ella corre. Y lamentablemente se termina perdiendo. Y también lo podemos ver con otra ilustración, el tema del pecado, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando y nos terminamos haciendo daño. ¿Con qué ilustración podemos ver esto? En cómo cazan los esquimales. ¿Cómo cazan los esquimales en la nieve, donde viven ellos, en el hielo? Ellos cazan de la siguiente manera. Ellos tienen un cuchillo, buscan un cuchillo que sea muy, muy afilado. Y ellos o se cortan ellos cuando no hay algún animal al que cortar y empapan este cuchillo de sangre. La sangre se congela, queda como un helado de sangre y lo dejan puesto en la nieve o entre rocas para que quede firme con el filo hacia arriba. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejan ese cuchillo ahí? Y los depredadores, en este caso lo más común son los lobos que hay por allá, ellos huelen esa sangre y se van, o sea, van y se acercan a ese cuchillo y empiezan a lamer la sangre. Ellos en un comienzo sienten, obviamente, como que les duele un poco, pero siguen lamiendo porque hay sangre. Y eso les gusta a ellos. Entonces lamen, 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 y llegan a un momento que ellos se están haciendo muchas heridas en la lengua y empiezan a sangrar ellos. Y empiezan a lamer su propia sangre. Y ellos se hacen daño y se hacen daño y se hacen daño, pero no se dan cuenta. Y llega el punto donde o mueren ahí mismo desangrados, o se van y mueren unos kilómetros más lejos, y después los esquimales van y los buscan y obviamente ahí los despellejan y se los comen. Pero es así mismo como nos pasa a nosotros, como estas ovejas torpes que empezamos a pecar y no nos damos cuenta muchas veces y seguimos y seguimos y seguimos y después es súper complicado volver, porque ahí el Señor se nos tiene que revelar y mostrarnos que realmente estamos mal, estamos en pecado y tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para que Él pueda ir a buscarnos y nos salve. Así que vamos a continuar. Entonces, ¿qué sucede cuando se pierde una oveja? La oveja comienza a balar. A balar así como, ve, ¿qué hacen? No sé si me salió bien, pero es como eso, ustedes me entienden. Entonces, pueden suceder tres cosas cuando empieza a balar. Lo primero, así se ve una ovejita balando, por si acaso. Al balar, puede ser escuchada por el pastor. O sea, si el pastor no está tan lejos, puede ser que él la escuche y él pueda, en base al sonido, dónde está el sonido, él puede avanzar e ir a buscarla y encontrarla y salvarla. Que esto es lo mejor que puede pasar para la ovejita. Lo segundo, que las demás ovejas puedan escuchar el balar con ella. ¿Para qué? Para poder guiarla de vuelta. Porque cuando estas ovejitas del rebaño escuchan el balar, el be de la oveja, de la otra ovejita, ellas también comienzan a balar. Y así la otra oveja escucha y camina en dirección hacia ese sonido. Y la tercera es la más terrible, que es que el depredador puede escucharla. O sea, el lobo, o los osos, o el león, no sé, cualquier depredador la puede escuchar también. Porque si es que escucha balar una oveja, se da cuenta que está sola. Y ahí es cuando él va a comerla. Y lamentablemente, como esta oveja es tan torpe, al igual que nosotros, porque el Señor vemos en la palabra que Él nos compara siempre con ovejas, esta oveja es tan torpe e indefensa que si no está su pastor no se puede defender. De hecho, ella cuando ve un depredador, ella se paraliza y se queda quieta. Y si el depredador aparece rápido, lo más probable es que esta ovejita le dé un ataque cardíaco y hasta puede quedar ahí paralizada, toda tiesa. Morir, morir antes de que le ataque el mismo depredador. Entonces es súper heavy. Y nosotros acá también podemos sacar algo súper importante, que es que muchas veces nosotros como cristianos debemos estar atentos a las demás personas,
que quizás no conocen todavía al Señor, porque hay veces que estas personas tienen necesidad de buscar a Dios, porque están mal en su vida, porque se sienten tristes, porque han pasado por momentos difíciles, y es ahí donde nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios tenemos que ir y mostrarle a Cristo y enseñarles de Cristo, llevarlos a Cristo para que ellos puedan arrepentirse realmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar atentos nosotros a ir a buscar a esa persona también? Porque muchas veces si es que no vamos nosotros, van a ir otras personas de otras religiones o de otras sectas y la van a agarrar, se van a aprovechar de su tristeza, del estar tan vulnerable, que la agarran y se la llevan. Y lamentablemente esas personas empiezan a aprender cosas que no es Dios, no es la palabra de Dios. Y también nos puede pasar con los mismos amigos, que muchas veces cuando tenemos problemas, o usted, o cualquiera puede tener problemas y se siente triste, y viene una persona que no es cristiana y te da un consejo, ese consejo lo más probable es que sea muy malo. ¿Ya? No sé, ejemplo, quizás peleaste con tus papás. ¿Qué va a venir a decir una persona, un amigo cristiano? Lo más probable es que te diga, oye, pero puro que te retan tus papás, no sé, ándate, déjalo, anda a vivir a otro lado. Y ese es un mal consejo, un muy mal consejo, y muchas veces las personas del mundo no te van a dar un buen consejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a cuando se dé esa opción, esa oportunidad, ir y poder hablar con esa persona y mostrarle lo bueno, mostrarle las cosas malas que está haciendo para poder enseñarle de buena manera. Y lo más importante, mostrarle a Cristo, que es su oportunidad. Así que eso es lo que pasa con la ovejita. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 5? Que dice, y cuando la encuentra la pone gozoso sobre sus hombros. Gozoso, esa palabra si la ven ahí está marcada en rojo porque es muy importante, porque nosotros si nos ponemos en el punto de, o sea, o nos ponemos en el zapato de este pastor, de este hombre que fue a buscar la oveja, lo más probable es que, piensen esto, el pastor caminó kilómetros probablemente para encontrar a esa ovejita. La buscó y la buscó y la buscó hasta encontrarla. Como vemos en el libro de Mateo, si no me equivoco, él subió monte, bajó monte. Entonces piensen que caminó mucho, hizo muchas cosas, pasó quizás por árboles, por ríos, no sé. Imagínense todo lo que tuvo que pasar este pastor. Y al encontrar la oveja, la tiene que cargar y poner sobre sus hombros y llevársela. Entonces, si fuéramos nosotros que lamentablemente somos tan carnales, tan mundanos muchas veces en nuestro pensamiento, quizás estaríamos alegando así como, chuta, esta oveja se pierde, la vengo a buscar y más encima no me sigue porque la oveja está paralizada, entonces no me sigue, la tengo que agarrar sobre mi hombro y más encima la oveja está pesada, entonces imagínense, po, tendríamos una mala actitud. Y como ven aquí en la fotito, era una ovejita pequeñita, pero normalmente las ovejas pequeñitas no eran las que se perdían, porque esas ovejas pequeñitas estaban con las mamás, siempre. Las que se perdían eran las ovejas más grandotas, ¿ya? Y esas ovejas más grandotas ahí pesaban mucho más. Entonces piénsenlo. Pero lo bonito que nos enseña, y lo bueno, lo importante que nos está enseñando acá el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, es que Él la pone sobre sus hombros gozoso. O sea, le da lo mismo cuánto recorrió, cuánto caminó, todo lo que se demoró en encontrarla, la pone gozoso, feliz, alegre. Él está muy feliz porque encontró a esa oveja que se le había perdido, a esa oveja amada. Entonces, importante acá, tres cosas. Dios busca a los pecadores y se goza cuando uno se arrepiente, cuando se arrepienten los pecadores. Segundo, a Dios se le puede perder una oveja, porque se le puede perder, acá nos está mostrando esto, pero Él siempre la encuentra, siempre la va a encontrar. Y lo tercero, si la palabra de Dios no llega a los perdidos, ¿cómo va a encontrar esa oveja del buen pastor? Y para este tercer punto, ¿cómo es que llega la palabra de Dios a las ovejas perdidas? En este caso, poniéndolo en el mundo. Por medio de nosotros, de los que sabemos de Cristo, de los que podemos hablar la palabra de Dios. Es la única manera. Sigamos. Entonces vamos a la tercera parte de este estudio, que se llama, o sea, le puse como título, Jesús se goza en el arrepentimiento de un pecador. El versículo 6 y 7. Así que, Sami. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que el pastor está tan gozoso por haber encontrado su oveja que él busca a sus amigos y a sus vecinos y lo invita a gozarse con él. O sea, imagínense el gozo que sentía este pastor por encontrar esa oveja perdida. Hay mucha gente que podría decir, por ejemplo, mira, es una oveja, o le podrían haber dicho los mismos amigos, mira, es una oveja, ¿por qué te esfuerzas tanto en encontrarla? ¿Por qué te esforzaste tanto en encontrarla si total es una oveja teniendo 99? Pero no, acá vemos nosotros y podemos observar de una manera tan precisa el gozo que siente el Señor por haber encontrado su oveja, que invita a sus amigos, a sus vecinos, a todos. Y es así también como nosotros deberíamos estar alegres cuando vemos que un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Y el Señor lo encuentra y lo trae a Él. Entonces aquí vamos a ver, aquí es como la imagen de la fiesta, de lo que, bueno, como celebraban ellos, que no se ve así como tan alborotado como nosotros estamos acostumbrados a las fiestas, pero así celebraban ellos. Y unas aplicaciones. Pregunta para ustedes y para todos, para mí también obviamente. ¿Ya fuiste encontrado por el buen pastor? Ustedes háganse esa pregunta en sus mentes. Si la respuesta es sí, ahora otra pregunta. ¿Te gozas por aquellos que antes estaban perdidos y fueron encontrados por el buen pastor? Interesante. Otra cosa, debemos tener cuidado con la actitud farisea, ¿ya? Porque vemos que Jesús les estaba hablando directamente a ellos. Todos lo notaban, todos, pero ellos no lo notaban. Entonces ellos no lograban darse cuenta de que ellos necesitaban arrepentimiento, necesitaban arrepentirse. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Debemos tener cuidado con eso para que no nos vaya a pasar a nosotros. Entonces ahora, otra pregunta. ¿Tienes algo de lo cual arrepentirte en este día? ¿O cada día? Cada día. Si la respuesta es no, hay que tener cuidado, porque lo más probable es que estás cometiendo el pecado del orgullo, al igual que estos fariseos que estaban aquí. Y si tu respuesta es sí, debes orar para poder permanecer en esa humildad y reconocer tu condición de pecador todos los días a los pies de Jesús. Todos los días, cada día. Entonces, esto, quedémonos con esto en nuestra mente. El pecador arrepentido representa gozo en el cielo, una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque un pecador fue encontrado por el pastor. Este es el énfasis total de lo que le está diciendo el Señor acá a estos amigos fariseos. O sea, no eran amigos, pero a las personas fariseas. Y como conclusión, pregunta también para que ustedes reflexionen respecto a esto. ¿Has pensado en que quizás tu compañero de colegio, de universidad, de trabajo, es una oveja perdida? Este es el momento, chiquillos, todos los adultos, también todos los que están escuchando, para que nosotros podamos abrir nuestra boca y presentar las buenas nuevas de salvación, que es presentar a Cristo. Que eso es lo que también se nos demanda a nosotros como cristianos. Debemos presentar a Cristo, la salvación.